Capítulo 26. Un día en la vida de Izuku y la preocupación de Juleka. Después de la derrota que tuvo Pixelador a manos de la Dibugideku, ambos héroes regresaron al hotel. Poco después de eso el día de la excursión terminó, por lo que a la clase se le fue repartida una entrada a cada alumno. A excepción de Izuku, quien rechazó la entrada por varias razones, las cuales dio, aunque hubo otras que el peliverde se guardó para él. Una vez todas las entradas fueron repartidas, la clase regresó al autobús, pero no sin antes la profesora despedirse del alcalde de París, al mismo tiempo que le agradecía la ayuda que brindó para la excursión. Sin más, uno por uno los alumnos entraron al autobús, excepto Tsunoe, quien se quedó en el hotel, ya que el horario de clases había terminado y no iba a irse del hotel para volver a regresar poco después. El orden en el autobús fue casi igual que antes, a excepción de que ahora Marinette y Alia ahora se sentaron en la fila de asientos que daba justo detrás del peliverde y el pelirrojo. Los cuales ahora se encontraban hablando sobre lo que habían hecho en el hotel. Nathaniel. Y eso fue todo lo que hicimos. Por suerte todas las personas que residen en el hotel son un poco ordenadas y limpias, así que no tuvimos que hacer mucho. ¿Y qué tal te fue a ti? Me enteré que eras el guardia de Jughead. Comentó su experiencia en el hotel, aunque el pelirrojo no pudo guardar por mucho más tiempo su curiosidad, ya que este mismo se enteró gracias a Adrien y Nino. Que Izuku fue el guardia de Jughead por un día, lo cual era algo casi impensable para unos jóvenes estudiantes de su edad. Alia. Yo también quiero saberlo. ¿Qué es lo que hace un Jughead en su tiempo libre? Cuenta. Pidió la castaña, quien no pudo evitar sacar su lado cotilla, por lo que seguidamente se levantó de su asiento para ver al peliverde por encima del respaldo de su asiento. Siendo observada por el peliverde, quien alzó un poco la cabeza, pero al ver a su compañera asomada por el respaldo de su asiento con su móvil en la mano tomar nota. Izuku no pudo evitar que le saliera una gota al ver que su amiga no pudo retener las ganas de conseguir algo de información, la cual seguramente poca gente sabría. El peliverde, sin más opciones, solo dejó salir un suspiro por el comportamiento de su amiga. Marinette. Alia, siéntate. Si la profesora ve que no está sentada nos regañará. Pidió la peliazul algo nerviosa, ya que no quería correr el riesgo de ser castigada por su amiga, pero Alia, quien quería obtener la información, dudó un momento mientras veía a Izuku, quien al ver el rostro de duda en su amiga bajó la cabeza para ver al frente de su asiento. Izuku. Alia, hazle caso a Marinette. Si quieres podemos hablar de ello en cuanto lleguemos. Informó con calma, mientras que a la castaña no le quiero más que obedecer, aunque cuando escucho a su amigo no dudo en sentarse al saber que obtendría su información. Nathaniel. Izuku, ¿acaso pasó algo interesante para que no lo quieras decir aquí? Preguntó curioso, ya que no era muy común que el peliverde se guardara algo para decirlo más tarde. Izuku. No es eso, Nat, el problema es que Jughead es famoso, y seguramente ya tiene que tener suficiente con que los paparazzi y los reporteros violen su vida privada cada 2 segundos. Si hablo de lo que pasó, prefiero que sea con el menor número de personas posible. Nunca se sabe lo que puede pasar con este tipo de información. Explicó, aún manteniendo su tranquilidad al igual que su tono sereno, ya que después de todo era verdad, la prensa, los fotógrafos, las revistas, etc., siempre intentan buscar algún momento privado o comprometedor, ya sea para ganar más visibilidad y dinero a costa de exponer una imagen o algo de un famoso que solo ensucie su imagen. Incluso aunque no fuera malo, había medios que eran capaces de amañar ese tipo de situaciones para convertirlas en una mentira, pero que aún así sería un problema. Por lo que el peliverde, al saber esto de antemano, prefirió guardarse todo lo que vivió por ahora, para así hablar con sus amigos más tarde. Así fue hasta que después de un rato el autobús, que llevaba a todos los estudiantes que vinieron de la excursión al hotel, se detuvo, haciendo que uno por uno toda la clase saliera del vehículo. Quedando así después de unos pocos segundos todos fuera, mientras que la profesora quedó al frente de todos sus alumnos. Profesora. Espero que todos se hayan divertido. Por suerte este fin de semana no tienen tareas, así que pueden divertirse. Comentó la profesora, dando por finalizado las clases del día de hoy, pero tal como dijo, toda la clase tenía esos 2 días libres para divertirse. Así que sin nada más que decir, toda la clase se separó, yéndose así cada uno por su lado, a excepción de Marinette, Alia, Nathaniel y Izuku, quienes permanecieron juntos. Los cuales ahora se encontraban despidiéndose de Nino, el cual, como tenía cosas que hacer en su casa antes del concierto de esta noche, se tenía que ir antes de lo pensado.
aunque Adrien se fue antes que su amigo, ya que su guardaespaldas llegó poco después para llevarlo de regreso a su casa, dejando así a los 4 jóvenes solos. Alia. Ahora ya estamos solos, así que Izuku dame todos los detalles. Pidió mientras sacaba su teléfono abriendo su blog de notas para apuntar todo lo que diría el peliverde. Izuku. Antes de eso tengo una condición. Informó mientras alzaba su mano sacando únicamente su dedo índice, indicando que solo quería decir una cosa. Lo cual confundió a la castaña quien creía que su amigo iba a hablar ya, pero parecía que debía esperar un poco más. Alia. ¿Qué condición? Preguntó no muy segura de su aceptar, ya que después de todo no sabía si era algo bueno o malo. Izuku. Todo lo que les voy a contar ahora no quiero que lo divulguen. Indicó su única condición, la cual no tuvo ningún problema Nathaniel ni Marinette en aceptar, aunque por el lado de la castaña era diferente. Alia. Pero, ¿entonces no lo puedo subir a mi Ladiblog? Preguntó no muy segura, aunque sabía perfectamente la respuesta de su pregunta, ya que la castaña sabía perfectamente lo que significaba divulgar. Izuku. Alia, te voy a contar cosas de la vida privada de otra persona, si fuera alguien normal no vería el problema, pero deberías ser consciente en los problemas que podrías meter a Jughead. Explicó con calma a su amiga, la cual se quedó un poco pensativa hasta que se decidió. Alia. Está bien, no diré nada. Respondió la castaña, la cual al entender la gravedad de la situación aceptó al final, ya que después de todo entendía que contar algo sobre un famoso era diferente a contar cosas sobre unos héroes. Después de todos los héroes estaban encapuchados, entre comillas ya que solo había uno de ellos encapuchado, y no sabía nadie sus identidades. Nota. Ceguere, fin de la nota. Izuku. Gracias Alia, aunque sinceramente tampoco hay mucho que contar, lo único que hizo Jughead fue jugar con su mascota. Explico lo único que vio ya que después de todo el peliverde no había visto mucho más aparte de eso, lo cual dejó ahora a la castaña un poco descolocada. Alia. ¿Solo eso? ¿En serio me has hecho prometer que no diría nada solo para eso? Preguntó bastante sorprendida ya que por la intriga que le generó el peliverde, la castaña se esperaba alguna noticia más interesante. Izuku. De hecho no, lo máximo que podría decir es que le enseño a hacer trucos, que en mi opinión son algo sorprendentes. Comentó con calma mientras recordaba al famoso jugando con su cocodrilo, aunque las palabras del peliverde no parecieron llamar la atención de ninguno de sus amigos. A excepción de la peliazul quien sabía sobre la mascota que tenía el pelimorado, por lo que escuchar que le enseñó trucos a un cocodrilo le llamó algo la atención. Alia. Ajá. Eso tampoco es muy extraño, si al menos su mascota fuera interesante. Comentó la castaña ya completamente decepcionada, aunque esta no se esperaba la respuesta que estaba a punto de oír. Izuku. ¿Un cocodrilo que se comporta como un perro te sirve? Preguntó con duda al no saber si a su amiga le sería suficiente esa información, aunque la castaña cuando escuchó la pregunta de su amigo le salió un gota mientras dejaba ver una expresión neutral. Al parecer no se creyó lo que dijo su amigo, lo cual fue diferente por el lado del pelirrojo quien sí lo creyó. Alia. ¿En serio? ¿Un cocodrilo que se comporta como un perro? ¿Quieres que me crea eso? Preguntó varias veces dejando en claro que no se había creído ni una sola palabra de su amigo, aunque eso cambiaría dentro de poco. Marinette. Alia, yo también vi al cocodrilo de Jughead, y ahora que lo dice Izuku sí es verdad que su cocodrilo se comportaba un poco como un perro. Secundó a su compañero llevándole así la razón, lo que esta vez sí hizo que la curiosidad de la castaña regresara un poco. Alia. Espera, ¿lo que dijo Izuku era verdad? ¿Pero acaso es posible tener una mascota así? Preguntó ahora incrédula aunque esta vez sí creía a sus amigos ya que, al ver cómo la peliazul protegió al peliverde, no le quedó más que creer en el comentario de su amigo. Izuku. Sí es algo extraño, pero después de ver cómo se comporta y juega te acabas acostumbrando. Explicó mientras recordaba cómo Jughead jugaba con su cocodrilo en la habitación. Nathaniel. ¿Eso significa que jugaste también con él? Preguntó curioso ya que por el comentario de su amigo perfectamente podías llegar a esa conclusión, por lo que Izuku al oír a su amigo le dio un asentimiento de confirmación. Lo cual fue visto por la castaña quien parecía igual de intrigada que al principio, al parecer poco a poco recuperó la curiosidad. Alia.
¿Y cómo es jugar con un cocodrilo? ¿Tenías miedo que te mordiera o algo parecido? Preguntó nuevamente mientras veía a su amigo con intriga esperando la respuesta. Izuku. De hecho no, puede que al ser un cocodrilo o al principio te pueda dar miedo, pero cuando lo tienes al lado te da la misma sensación que te da un perro. Explicó lo que sintió, ya que en ningún momento el peliverde sintió miedo, aunque no puede negar que algo de nervios sí sintió ya que Fan no dejaba de ser un cocodrilo. Por el lado de Alia al oír la respuesta de su amigo, se le generaron otras preguntas, pero antes de poder hacerlas el peliverde se adelantó. Izuku. Alia, estoy un poco cansado, si quieres puedo responder a todas tus preguntas con más calma este fin de semana. Informó mientras le proponía a su amiga quedar para responder al resto de sus preguntas otro día. Nathaniel. Oigan, yo también quiero oírlo, no todos los días te enteras que tu amigo ha estado jugando con un cocodrilo. Comentó el pelirrojo mientras entraba en la conversación, ya que se sintió un poco excluido. Después de todo el pelirrojo fue el primero en querer saber cómo fue el trabajo de su amigo en el hotel. Izuku. Perdón Nat, pues claro que puedes venir. Se disculpó con su amigo ya que era verdad que por un momento se le había olvidado que él también quería saber lo que pasó. Alia. Perfecto, nos vemos mañana por la tarde, les mandaré la localización del lugar. Informó mientras fijaba una fecha para que los tres se reunieran, aunque antes de que alguno pudiera decir algo la castaña se adelantó. Alia. Por cierto Marinette, ¿quieres venir? Preguntó curiosa la castaña ya que no sabía si su amiga también iba a poder estar presente ese día. Marinette. Lo siento pero mañana tengo que ayudar a mis padres con la panadería todo el día, me pueden mandar los detalles por un mensaje más tarde. Informó mientras se disculpaba por no poder estar presente, lo cual a ninguno de sus amigos le molestó, pero ninguno iba a negar que habría sido mejor si la peliazul hubiera estado presente. Después de ese momento cada uno se fue a su casa para prepararse para el concierto, a excepción del peliverde quien regresó a su casa para descansar terminando así el día. Al día siguiente y tal como prometió Izuku, él junto a Alia y Nathaniel quienes quedaron en un parque para hablar, la castaña no se cortó ni un pelo y lanzó todas sus preguntas contra su amigo. Quien con calma empezó a responder una por una hasta que después de aproximadamente una hora terminaron, de igual manera esa misma tarde en la cual casi había caído la noche. Chat, la Dibu y Deku quienes estaban reunidos después de hacer la patrulla, el rubio se disculpó con sus compañeros por no haber podido ayudarlos el día anterior. Tal y como dijo el peliverde, Chat había sido capturado por el villano, que por suerte como no estaba transformado el villano no notó que tenía a uno de los héroes en sus fotos. Deku y la Dibu al escuchar a su amigo no se molestaron con él, después de todo ayudarlos estaba fuera de su alcance en ese momento. Por lo que todo se pudo arreglar al final sin que ninguno de los héroes se acabaran enfadadón. Ahora con todo dicho vayamos al presente. Para ser más precisos con Izuku 2 semanas después de los sucesos de Pixelador. Por lo que actualmente el peliverde se encontraba como cualquier otro día en su casa, aunque este recién había llegado después de hacer su entrenamiento mañanero. Por lo que ahora mismo Izuku se encontraba bañándose para quitarse todo el sudor de su cuerpo, así fue hasta que el peliverde terminó, por lo que justamente ahora se había terminado de secar. Así que poco a poco este se empezó a poner su ropa empezando por la interior, para seguidamente ponerse los pantalones. Aunque antes de ponerse la camiseta Izuku por un momento miró de reojo a su izquierda donde estaba el espejo, el cual lo estaba reflejando de cintura para arriba. Dejando así ver sus cicatrices que estaban tanto por su pecho como por su brazo derecho, las cuales se hizo el peliverde de diferentes maneras en el pasado. Izuku. Me pregunto, ¿por cuánto tiempo más podré ocultar estas cicatrices? Susurró para sí el peliverde mientras se cerraba un poco sus ojos, los cuales ahora dejaban ver algo de nostalgia. Después de todo Izuku cuando veía sus cicatrices no podía evitar recordar cómo se las hizo. Por lo que para el peliverde sus cicatrices eran uno de los pocos recuerdos que tenía de su anterior vida junto a su traje y poco más. Aunque la mirada del peliverde desapareció poco después ya que este dejó salir un suspiro cansado mientras se colocaba la camiseta. Izuku. No debería pensar en eso, será mejor que me ponga las vendas cuanto antes. Habló para sí nuevamente mientras se terminaba de colocar la camiseta, por lo que seguidamente y como ya era costumbre para Izuku.
Este sacó las vendas que tenía guardadas en un botiquín para seguidamente ponérselas en el brazo y mano, donde encima de esta se puso un guante para que no fueran vistas. Al igual que una sudadera de manga larga para poder ocultar de igual manera las vendas de su brazo. Una vez listo, el peliverde salió del baño, llegando así a su cuarto mientras terminaba de secarse el pelo con una toalla. Aunque mientras hacía esto Izuku pudo escuchar su teléfono sonar indicando que lo estaban llamando, el peliverde curioso bajó su toalla dejándola sobre su cuello para que el pelo húmedo no mojara su sudadera. Mientras hacía esto Izuku empezó a caminar donde estaba su teléfono para poco después agarrarlo, viendo así que quien lo estaba llamando era ni más ni menos que su compañera de clase Rose. El peliverde parecía confundido por la llamada ya que no era muy común que Rose lo llamara, así que no queriendo hacerla esperar respondió a la llamada. Izuku. Hola Rose, ¿qué ocurre? Preguntó extrañado mientras respondía a la llamada, aunque su amiga no tardó mucho en responder. Rose. Hola Izuku, quería preguntarte si tienes algo de tiempo esta tarde. Devolvió la pregunta, aunque por el tono de voz de la rubia parecía preocupada, lo cual el peliverde notó fácilmente. Después de todo, Rose era una persona muy emocional, lo que hacía muy fácil notar cuando estaba triste, preocupada, nerviosa, etc. Izuku. Sí, claro, pero ¿ocurrió algo? Pareces preocupada. Comentó ahora curioso el peliverde, ya que no sabía si había pasado algo malo, aunque la respuesta no tardó en llegar a él. Rose. Es por Juleka, esta semana será la foto escolar y, digamos que tiene muy mala suerte con las fotos, por lo que ahora está un poco deprimida. Explicó en un tono triste, lo cual hizo que ahora el peliverde no pudiera evitar sentir pena por su amiga pelimorada. Izuku. ¿Quieres animarla, no? Preguntó con tranquilidad mientras se sentaba sobre su cama para estar más cómodo, ya que parecía que la conversación se iba a alargar un poco más. Rose. Sí, ya he llamado a Iván, Milene y Nino para que me ayuden, también he hablado con Luca, así que iremos a su casa con la excusa que vamos a tocar con el grupo. Explicó poco a poco lo que hizo y tenía pensado, siendo escuchada por el peliverde, el cual ahora duda del plan de su amiga. Izuku. Es un buen plan, pero ¿no será mejor darla un poco de apoyo emocional? Preguntó curioso, ya que según como le había explicado Rose, el estado de la pelimorada era algo frágil, por lo que el peliverde veía mejor ayudarla con palabras. Que simplemente ir con la excusa de que iban a hacer otra cosa, ya que si Juleka llegaba a descubrir la razón por la que fueron, podía pensar que estaban ahí por pena. En vez de pensar que estaban ahí para apoyarla y ayudarla con su mala suerte. Rose. Lo sé Izuku, pero si hablo con ella sobre la foto no podrá evitar recordarla, por eso quiero reunir a todos para que Juleka no piense en su mala suerte. Explicó con más detalles sus motivos, aunque al peliverde aún no le terminaba de convencer el plan de su amiga, pero aún Izuku no estaba dispuesto a contradecirla otra vez. Izuku. Está bien, entonces será en la casa de Juleka y Luca, ¿sobre qué hora debería estar allí? Preguntó a su amiga, quien feliz de saber que al final su amigo aceptó sin problemas, no pudo evitar saltar de la emoción ya que tenía a todos reunidos para esa misma tarde. Rose. Será sobre las 4 en punto, nos vemos allí. Informó para seguidamente despedirse de su amigo, pero antes de que el peliverde se pudiera despedir también la rubia colgó la llamada dejando a Izuku con las palabras en la boca. Aunque de igual manera el peliverde no pudo evitar dejar salir una sonrisa por el comportamiento de su amiga. Izuku. Da igual lo que pase, Rose nunca deja de ser tan alegre. Habló para sí el peliverde, divertido por el comportamiento de su amiga mientras se levantaba de la cama, aunque una vez hizo eso Izuku antes de apagar su teléfono vio la hora en este. Izuku. Será mejor que desayune algo y me prepare, no quiero que la Dibug me regañe por llegar tarde a la patrulla. Pensó para sí mientras guardaba su teléfono en su bolsillo, para seguidamente empezar a andar hacia la cocina. No sin antes recoger el cesto de la ropa sucia, la cual metió el peliverde en la lavadora que estaba en la cocina junto a la toalla que tenía en el cuello, dejando así el cesto vacío. Una vez el peliverde se aseguró de haber metido toda la ropa sucia donde correspondía, poco después empezó a prepararse un desayuno. El cual constaba de unos huevos con bacon, lo cual era lo suficientemente rápido de hacer como para que el peliverde de igual manera tuviera la suficiente energía como para desplazarse por París.
Por lo que una vez Izuku terminó de comer llevó los platos a la pila de la cocina, donde más tarde estos serían lavados ya que ahora Izuku no contaba con el tiempo como para encargarse de lavar los platos. Así que sin mucho más que hacer, el peliverde se puso las zapatillas en su cuarto, para seguidamente cambiar a su traje de héroe, saliendo así por la ventana de su cuarto una vez estuvo listo. Como Deku ya iba un poco a contrarreloj, este mismo decidió acelerar un poco el ritmo mientras saltaba por los tejados, llegando al punto de encuentro el cual era la parte superior de la Torre Eiffel. Donde efectivamente el peliverde pudo ver en lo alto de esta a sus compañeros, quienes parecían estar esperándolo. Deku. Ya estoy aquí, lo siento por la tardanza. Informó mientras llegaba a lo alto de la torre, lo cual el peliverde hizo con su quirk de flotar mientras era impulsado por el One for All. La peliazul y el rubio, quienes escucharon a su amigo, voltearon a su dirección, viendo cómo este llegaba volando donde estaban ellos. Chat. Parece que esta vez yo no fui el último en llegar. Comentó divertido mientras se colocaba ambas manos sobre su nuca, viendo a su compañero recién llegado con una sonrisa. Ladybug. ¿Te ocurrió algo? No es común verte llegar tarde. Preguntó con duda ya que el peliverde llegó unos 3 minutos tarde, lo cual no era mucho pero no era propio del peliverde. Deku. Me llegó una llamada y tuve que responder, cuando me di cuenta de la hora ya se me había echado encima. Explico sin entrar en muchos detalles de quién fue la llamada, ya que tampoco podía decirlo, después de todo sería una pista para que su identidad fuera descubierta. Ladybug. Está bien, lo bueno es que ya estás aquí así que podemos irnos. Respondió con calma, dejando al rubio algo sorprendido por ver lo comprensiva que fue su compañera con el peliverde. Chat. Espera. A mí siempre me regañas por llegar 2 minutos tarde y a Deku se lo dejas pasar. Preguntó sorprendido por la injusticia, entre comillas, que veía el rubio, lo cual solo se ganó una mirada neutral por parte de su compañera. Ladybug. En todo el tiempo que llevamos patrullando esta es la primera vez que se retrasa un poco Deku, ¿quieres que te recuerde cuántas veces te has retrasado tú? Preguntó con los brazos cruzados mientras extendía él, ¿cuántas? Dejando en claro que ya habían sido tantas veces que hasta a la peliazul le daba pereza decirlas. Chat. Touche, empecemos con la patrulla. Bujú. Respondió sin más para seguidamente tirarse de la Torre Eiffel al no querer extender más la discusión, ya que el rubio sabía que perdería sin dudar. Aunque por el lado de Deku y Ladybug, a ambos le salieron una gota por la respuesta de su compañero, al cual se le notó de lejos que quería evadir el tema de sus faltas. Por lo que al final solo se ganó un suspiro de la peliazul mientras que esta misma recogía su yoyo. Ladybug. Vayámonos antes de que nos deje atrás. Comentó mientras se subía a la barandilla de la torre, mientras se ganaba un asentimiento del peliverde quien vio como su compañera saltó de la torre, por lo que seguidamente el peliverde la siguió. Antes de que alguno de los héroes cayera al suelo, Chat y Ladybug gracias a sus armas cayeron sin problemas, ya que la peliazul usó su yoyo para agarrarse a la torre disminuyendo la velocidad de caída. Mientras que el rubio usó su bastón como si fuera un helicóptero bajando así poco a poco, Deku por su lado solo activó su quirk de flotar disminuyendo su velocidad antes de caer sobre un tejado junto a sus compañeros. Después de ese momento los 3 héroes de París comenzaron con su patrulla empezando así a saltar de tejado en tejado donde tenían una mejor visión. Aunque no pasó mucho tiempo para que el trío de héroes encontrara el primer problema, ya que mientras se desplazaban por los tejados el rubio gracias a su oído agudizado escuchó algo. Chat. Alguien está llorando. Informó mientras escuchaba los llantos, lo cual es ni la peliazul ni el peliverde, por lo que al oír a su compañero se detuvieron ya que de igual manera sabían el oído que éste poseía. Por lo que sin decir mucho más tanto Deku como Ladybug se mantuvieron en silencio esperando a que su compañero hiciera su labor. Chat. Por ahí, es un niño pequeño, también parece que están los bomberos. Informó mientras cambiaba su rumbo, empezando a saltar por los tejados hacia el sur, por lo que sin decir nada tanto la peliazul como el peliverde siguieron a su compañero. Pero contra más se acercaban los 3 héroes al lugar, se pudo escuchar más fácil el sonido de una multitud, por lo que una vez el lugar estuvo al alcance de la vista de los héroes. Estos vieron como un grupo de personas en un parque, observaban a unos bomberos trabajando, los cuales estaban intentando subir a un árbol.
Y tal como dijo el rubio, un niño se encontraba llorando cerca del árbol, mientras estaba junto a la que parecía su madre, la cual lo intentaba calmar. Ladybug. ¿Por qué hay tanta gente reunida? Preguntó extrañada al ver el grupo de personas, por lo que, queriendo saber lo que pasaba, la peliazul junto a sus compañeros bajaron al parque, empezando así a andar hacia el grupo de personas. Ladybug. ¿Está todo bien? Preguntó la heroína mientras caminaba hacia el grupo, los cuales al escuchar a la peliazul algunos voltearon a verla, por lo que de igual manera algunas personas se sorprendieron al ver al trío de héroes de París en el parque. Hombre. Es bueno verlos por aquí. El gato de ese chico se subió a ese árbol, pero los bomberos no logran bajarlo. Informó, lo cual fue confirmado al ver cómo efectivamente el gato se encontraba en la rama del árbol, mientras que un bombero quien subió a la rama gracias a una escalera intentó atrapar al felino, pero este solo se alejaba moviéndose a otra rama de Q. Creo que necesitan un poco de ayuda. Comentó al ver cómo el gato continuamente lograba evadir al bombero, aunque lo que más confundía al peliverde es que el gato parecía que tenía miedo a las alturas. Pero en vez de dejarse ayudar por el bombero, solo huía de este. Al parecer le daba más miedo los bomberos que las alturas, por lo que si las cosas seguían así no conseguirían nada en un buen rato. Chat. Déjenmelo a mí, soy la persona perfecta para encargarme de esto. Informó con confianza mientras se acercaba al árbol, lo cual fue sencillo ya que la gente dejó pasar al rubio, quien fue seguido por sus compañeros. Logrando así ser vistos los tres por los bomberos que estaban intentando bajar al felino. Bombero. Chad Noir. ¿Qué hace aquí? Preguntó confundido el bombero al ver al rubio antes que a sus compañeros. Chat. Patrullando como siempre, pero veo que tienen problemas, así que déjenme el gatito a mí. Propuso con confianza, aunque para curiosidad del peliverde y la peliazul el adulto no parecía muy seguro de esto. Bombero. Está bien, pero tengo que avisarle que, intento advertir el mayor, pero antes de poder hacerlo el rubio confiado se adelantó a este. Chat. Sí, terminemos esto. Respondió no dejando hablar al adulto mientras se acercaba al árbol donde el rubio pudo ver al gato. Aunque por el lado de Deku y Ladybug estos se acercaron al bombero que intentó avisar al rubio. Ladybug. Oiga, ¿ocurre algo con ese gato? Preguntó con duda ya que le resultaba extraño que unos profesionales como los bomberos que tenían al frente, no se hubieran encargado ya del gato. Bombero. Algo así, ese gato tiene muy malas pulgas, llevamos casi una hora intentando bajarlo, pero cada vez que lo atrapamos se consigue escapar mientras nos bufa, es bastante escurridizo. Explicó mientras se rascaba la nuca con cansancio, por lo que tanto Ladybug como Deku al escuchar la información voltearon a ver el árbol donde el gato estaba siendo acorralado en una rama por el rubio. Chat. Bien, se acabó de huir, ven conmigo y te ayudaré a bajar. Sugirió mientras se acercaba con cuidado, ya que por unos pocos minutos el rubio estuvo persiguiendo de rama en rama al felino quien huía del héroe hasta que fue acorralado. Y como era obvio, el rubio pudo atrapar entre sus manos al felino. Chat. Te atrape. Exclamó en victoria, pero para sorpresa del rubio el gato quien logró escaparse de las manos del héroe empezó a rasguñar la cara de este. Chat. Ay, no me arañes. Se quejó el rubio mientras intentaba atrapar al gato, lo cual logró hacer separándolo de su cara, la cual se quedó marcado un rasguño en su mejilla. Aunque ese momento de paz no duró mucho ya que de repente un crujido sonó, el cual venía de la rama la cual se rompió de repente haciendo que el gato y el rubio cayeran. Deku. Yo me encargo. Informó mientras soltaba un suspiro, para seguido moverse a gran velocidad atrapando así el peliver de la rama con una de sus manos. Mientras que la otra atrapó al rubio quien sostenía al gato, logrando así que nadie saliera herido. Deku. ¿Estás bien? Preguntó a su compañero mientras lo bajaba al suelo, al igual que dejaba la rama a un lado del árbol para que los bomberos se encargaran de esta más tarde. Chat. Sí, pero este gato es muy agresivo. Respondió mientras sostenía al gato con una mano el cual parecía ya más tranquilo, mientras que con la otra mano se frotaba la mejilla que fue rasguñada. Deku. Deberías de haber sido más paciente, un gato cuando está en un lugar elevado se deja llevar por el miedo y ataca sin dudar, solo debían esperar a que se acercara a él. Explicó con calma mientras se frotaba las manos para quitarse así cualquier resto de astillas que tenía de la rama que se había roto. Chat. Ajá, bueno, aquí tienes.
respondió sin más para seguido acercarse al niño entregándole a su mascota, lo cual hizo sacar una sonrisa al infante. Niño. Gracias Chad Noir. Agradeció el niño con alegría y ganándose una sonrisa del rubio. Chad. Está bien, pero vigílalo mejor la próxima vez. Pidió mientras se tapaba la mejilla con una de sus manos, ya que le escocía la herida que le había hecho el gato. Deku. Chad, ponte esto. Pidió mientras le tiraba un papel, el cual fue recogido por el rubio, viendo que esto era una tirita que taparía la herida para que no infectara. Por suerte para el rubio, el peliverde llevaba en su cinturón algunas vendas y primeros auxilios, ya que después del enfrentamiento que tuvo el peliverde contra el mimo, este sabía que sería bueno llevar un pequeño kit de primeros auxilios por si las cosas se ponían feas. Chat. Gracias. Agradeció el rubio para seguidamente ponerse la tirita, la cual no era muy grande ya que el rasguño tampoco había sido muy grande, después de todo el gato solo lo había arañado con una uña. Ya que el rubio reaccionó a tiempo, si no habría tenía la cara llena de heridas en menos de 5 segundos. Después de ese momento la patrulla siguió para los héroes, quienes se encargaron de algún que otro problema que no fue muy grande hasta que por fin terminaron. Por lo que ahora los tres se encontraban en lo alto de la Torre Eiffel otra vez, mientras que la herida del rubio que fue hecha por el gato hace unas horas, ahora estaba siendo examinada por el peliverde, quien la estaba limpiando con un algodón para que no se infectara. Chat. ¿Qué tal está? Preguntó con duda ya que aún le escocia la herida, y más después del agua oxigenada que usó el peliverde para limpiar la herida. Deku. No es profunda, y ahora que está limpia de sangre puedo ver que es poco notoria, solo encárgate que no la vean para no levantar sospechas. Informó mientras guardaba el algodón usado en otro bolsillo para tirarlo más tarde, por lo que seguidamente el peliverde se levantó del suelo al terminar de limpiar la herida de su compañero, quien de igual manera se levantó del suelo ya que estaba sentado mientras esperaba a que su compañero se encargara de él. Ladybug. Eso es lo que pasa por no escuchar al resto, deberías de haber escuchado la advertencia del bombero. Regañó al rubio por su comportamiento tan despreocupado, el cual solo pudo rodar los ojos al oír a su amiga. Chat. Si lo sé, tendré más cuidado la próxima vez, ya he aprendido la lección. Respondió con molestia mientras aún sentía el escozor en la mejilla. Deku. Bien, me debo ir, tengo planes para esta tarde. Informó mientras terminaba de guardar lo restante en su cinturón, ya que aún tenía algunas cosas en las manos. Ladybug. Está bien, yo también me tengo que ir, nos vemos mañana. Respondió mientras se despedía, por lo que poco después el trío de héroes se separó yendo así cada uno por su lado. Por el lado de Deku regresó temporalmente a su casa, ya que hace unos minutos antes de llegar a la torre junto a sus compañeros para atender al rubio. El peliverde miró la hora notando que solo le quedaban apenas 2 horas y cuarto de tiempo antes de la hora que estableció Rose, aunque ahora en realidad al peliverde le quedaban aproximadamente 1 hora y 40 minutos. Así que Deku al no querer llegar tarde regresó rápidamente a su casa, aunque con algo de cuidado para que nadie en la calle lo viera entrando por la ventana de su cuarto. Así que una vez estuvo de regreso en su casa el peliverde cambió a su ropa de civil mientras caminaba al salón de su casa, camino a la cocina ya que Izuku llevaba varias horas sin comer. Además de que la comida que ingirió para desayunarse fueron por culpa de la patrulla, que aunque no era muy agotadora con el tiempo el estómago del peliverde le volvía a pedir comida. Por lo que sin más remedio Izuku entró a la cocina empezando a buscar algunos ingredientes para hacer la comida, al igual que una cacerola en la cual haría la comida. Por lo que sin más llenó la cacerola de agua para seguidamente ponerla sobre la vitrocerámica para que empezara a calentarse el agua, mientras que por otro lado el peliverde empezó a cortar los ingredientes que usaría. Así que una vez cortados fue echando uno a uno, terminando así por echar los fideos, mientras la comida se hacía de igual manera el peliverde aprovechó el tiempo para sacar la ropa limpia de la lavadora, echando así toda en un barreño, para luego llevarla a su tendedero para que se secara. Una vez el peliverde terminó no le quedó más que esperar mientras se hacía la comida, la cual revisó cada cierto tiempo hasta que por fin terminó después de unos 50 minutos. Nota. No especificaré qué comida es, simplemente imaginen la que quieran. Una vez la comida estuvo terminada el peliverde comió con calma ya que aún le sobraba bastante tiempo para la hora acordada.
terminando así de comer y después lavando los platos, juntos a los de esa misma mañana, dejando ya a Izuku con apenas una media hora de tiempo. El peliverde notó esto por lo que se preparó para salir quedando así poco después al frente de la puerta mientras se terminaba de poner las zapatillas. Por lo que sin mucho más que hacer Izuku recogió las llaves de su casa saliendo por la puerta, la cual cerró poco después de salir por esta empezando a bajar a la calle donde comenzó a andar hacia la casa de Luca y Juleka. A la cual llegó con unos minutos de sobra, ya que a diferencia de la primera vez el peliverde ahora sí se sabía el camino para llegar al lugar, por lo que ahora mismo se encontraba andando por el camino que estaba junto al río. Donde se encontraba la casa de sus amigos quienes vivían en un barco, al cual Izuku pudo ver mejor una vez estuvo más cerca, notando que sus amigos estaban sobre la cubierta del barco. Izuku. Hola a todos. Saludó el peliverde mientras se acercaba siendo escuchado por sus amigos, quienes al notar a Izuku le devolvieron el saludo mientras veían cómo se subía al barco. Nino. Es bueno verte aquí, colega, ¿estás listo para tocar el piano? Preguntó con emoción mientras rodeaba la parte trasera del cuello de su amigo con su brazo, aunque el peliverde pareció un poco confundido. Izuku. ¿Eh? ¿Acaso has escrito una canción nueva? Devolvió la pregunta extrañado, ya que su amigo se centró más en el cine que en la música y le resultaba extraño que ahora hubiera escrito otra canción. Nino. No, de hecho la hizo Rose, aunque Narka y yo la ayudamos un poco con algunos detallitos. Informó con calma mientras retiraba el brazo de su amigo, el cual solo volteó a ver a la rubia quien al ver la mirada del peliverde solo sacó sus dedos en forma de victoria. Izuku al ver esto al fin descubrió el medio por el cual la rubia quería animar la pelimorada, quien ahora mismo tenía una sonrisa mientras afinaba su guitarra. El peliverde no pudo evitar alegrarse de saber que al menos por ahora el plan de Rose iba perfectamente, así que sin rechistar Izuku fue donde estaba el piano el cual tenía a un lado la partitura de la canción que iban a tocar. Por lo que antes de tocar el piano el peliverde le echó un ojo a la partitura con calma, notando así que la canción era algo rockera pero usaba unas notas que la hacían un poco más tranquila. Al principio el peliverde se vio un poco confundido por la mezcla algo extraña ya que era la primera vez que tocaría algo así, aunque mientras el peliverde continuaba viendo la partitura alguien se acercó donde estaba. Luca, ¿tienes algún problema con la partitura? Preguntó el peliazul con calma, el cual llamó la atención de Izuku quien alzó la mirada para ver al hermano de su compañera. Izuku. Un poco pero creo que la empiezo a entender. Respondió mientras volteaba a ver la partitura de vuelta ahora sin apenas dudas. Luca. Bien, si necesitas ayuda puedas pedírmela. Sugirió con amabilidad ganando un asentimiento del peliverde, por lo que Luca regresó a su lugar. Nino. ¿Ya estáis todos listos? Vamos a empezar pronto. Preguntó mientras daba unas palmadas llamando la atención de todo el grupo, ganando una respuesta afirmativa de todos, dejando en claro así que todos estaban listos. Poco después de eso las prácticas dieron inicio, las cuales aunque se complicaron un poco al inicio ya que algunos llevaban sin tocar en grupo varios meses. Al final se lograron acostumbrar al rato, por lo que después de aproximadamente una hora y media de prácticas dieron al final un resultado más que decente. Nino. Buen trabajo, lo hicieron aún mejor, aunque Iván deberías tener cuidado con las notas de la tercera estrofa, igualmente tu Izuku aún se te complican las notas finales. Comentó con emoción mientras terminaba de oír al grupo tocar, al mismo tiempo que corregía al pelinegro y al peliverde. Iván y Izuku. Lo siento. Se disculparon ambos chicos a la vez, lo que ganó una risa de la mayoría por la sincronía que tuvieron ambos por un momento. Milene. ¿Por qué no toman un descanso? Lleváis más de una hora tocando sin parar. Sugirió la mejor opción ya que así todos podían despejar un poco la mente, así que sin más todos obedecieron a su amiga por lo que todos se sentaron en diferentes asientos pero en grupo. Rose. Está siendo muy divertido, ¿no crees, Juleka? Preguntó a su amiga con alegría mientras estiraba sus brazos, los cuales tenía cansados después de sostener el micro por tanto tiempo. Juleka. Sí, pero ¿por qué querías que tocáramos una canción así tan de repente? Respondió mientras devolvía la pregunta algo confundida, ya que normalmente ambas chicas pasaban el tiempo juntas y la pelimorada no vio en ningún momento a la rubia preparando una canción.
Lo cual alarmó un poco a Rose al igual que a algunos del grupo quienes apenas sabían disímbulas, a excepción de Izuku y Ruka quienes se comportaron con normalidad. Esto confundió un poco a la pelimorada, pero antes de que pudiera deducir lo que pasaba la rubia se adelantó a su amiga. Rose. La hice en secreto. Exclamó su excusa con fuerza y rapidez, asustando un poco a la pelimorada al igual que a Izuku y Ruka quienes estaban más tranquilas que el resto. Juleka. ¿Un secreto? ¿Pero por qué? Preguntó ahora más curiosa que antes, aunque esto mismo preocupó aún más a la rubia quien no tenía tiempo suficiente como para buscar otra excusa. Izuku. Rose quería probar a hacer una canción para ti, pero creo que ya se lo puedes decir, ¿verdad Rose? Excusó a su amiga la cual al oír al peliverde no pudo evitar asentir con rapidez varias veces. Rose. Si eso es, tenía pensado hacerte una canción donde tú también participes, pero no sé si te gusta la idea. Explicó mientras que poco a poco la rubia lograba tranquilizarse, empezando a hablar con normalidad, mientras que la pelimorada quien dejó atrás sus sospechas dejó salir una sonrisa. Juleka. Claro que me gusta, hoy me estoy divirtiendo mucho con todos ustedes, gracias Rose. Agradeció la pelimorada con amabilidad, dejando por un momento su timidez de lado, lo cual enterneció a la rubia. Rose. Me alegra que te guste. Respondió con felicidad mientras le daba un abrazo a su amiga quien correspondió al abrazo de la rubia, aunque este mismo abrazo duró por un minuto y no parecía que ambas chicas se quisieran separar. Nino. ¿Seguimos ensayando o piensan seguir abrazadas más tiempo? Preguntó algo incómodo ya que aunque al principio la escena era bastante conmovedora, con el pasar del tiempo el ambiente cambió a uno un poco incómodo. Por lo que ambas chicas al escuchar al moreno se separaron rápidamente mientras agachaban las cabezas con vergüenza. Rose y Juleka. Perdón. Se disculparon ambos chicas al unísono, aunque el moreno quien recibió la disculpa no se molestó ya que sabía lo apegadas que eran ambas chicas. Nino. Está bien, ahora vayamos a practicar antes de que nos distraigamos más. Comentó mientras se levantaba de su asiento, por lo que todos poco a poco hicieron lo mismo, aunque antes de que alguien pudiera decir algo la pelimorada fue la primera en hablar. Juleka. Antes de seguir iré a buscar una púa, la que tengo ya está muy gastada. Informó mientras mostraba la púa que estaba usando hace rato, la cual efectivamente se notaba el uso que le dio la pelimorada. Por lo nadie se opuso a su decisión, dejando así que la pelimorada bajara a la parte inferior del barco donde estaban los camarotes y por ende su habitación. Mientras que el resto del grupo regresaron a sus posiciones, excepto Nino y Milene quienes se mantuvieron a un lado para observar, aunque el moreno se encargaba de supervisar todo. Iván. ¿Creen que Juleka se habrá dado cuenta? Preguntó el pelinegro algo inseguro mientras sostenía los bastoncitos que usaba para tocar la batería. Luca. Por su expresión lo dudo, estaba muy feliz al oír que la canción era para ella. Comentó con calma mientras afinaba la guitarra, confirmando que efectivamente todo iba sobre ruedas. Milene. Menos mal no quiero ver a Juleka triste, la pobre ya tiene suficiente con las fotos que le salieron mal. Respondió aliviada de oír que todo iba bien, ya que después de todo la pelimorada también era su amiga. Nino. Callad ya viene. Informó mientras hacía que todos guardaron silencio, ya que el moreno pudo ver un mechón de pelo provenir de las escaleras que llevaban al piso inferior del barco. El cual efectivamente era de Juleka la cual ya tenía su púa nueva por lo que se reagrupó con todos, aunque Izuku pudo ver por un momento como el rostro de la pelimorada parecía un poco más apagado que hace unos minutos. Izuku. Ella lo sabrá, pensó para sí pero no pudo terminar de hacerlo ya que el moreno llamó la atención de todos. Nino. Bien a mi señal, 3, 2, 1, indicó el inicio de la práctica con sus dedos, los cuales bajaron de 3 hasta 1, para que seguidamente el moreno bajara la mano, dando inicio a la práctica nuevamente. Aunque a diferencia de las anteriores veces, tanto Izuku como Iván centraron un poco más de su atención en las notas en las que flaqueaban. Logrando así tocar bien esas partes, pero eso no fue el problema de ese intento, sino que para sorpresa del moreno los fallos provinieron de la pelimorada. Nino. Paren por favor. Pidió mientras daba una palmadas algo fuertes llamando la atención de todos, y de igual manera deteniendo el ensayo. Iván. ¿Hice algo mal otra vez?
Preguntó el pelinegro confundido ya que esta vez él creía que había hecho todo bien, y como sospechaba el moreno negó con la cabeza indicando que él no era el problema. Nino. Iván, tú lo hiciste bien, pero Juleka, te equivocaste 3 veces en solo una estrofa. Respondió indicando que el problema ahora era la pelimorada, quien ahora sí lo había hecho realmente mal. Juleka. Lo siento, pero como cambie de púa no estoy muy acostumbrada. Se excusó, lo cual el moreno pareció creer, pero por el lado de su hermano al igual que de la rubia estos se dieron cuenta que no era así. Ya que por el lado de la rubia esta escuchó a su amiga tocar más de una vez bien, aún habiendo cambiado de púa alguna que otra vez. Mientras que con Luca era algo parecido ya que este llevaba conviviendo con su hermana por años. Rose. Juleka, si tienes algún problema puedes decírnoslo. Sugirió preocupada la rubia mientras veía a su amiga, la cual ahora tenía la cabeza agacha, aunque esto no duró mucho ya que de repente la pelimorada volteó a ver a su amiga mientras alzaba su rostro viéndola ahora de frente. Juleka. Entonces dime por qué hacen esto. Y dime la verdad. Preguntó ahora de manera seria, aunque de igual manera parecía dolida. Rose al escuchar a su amiga quedó sorprendida por lo que acababa de escuchar, el cambio de emociones de un momento para el otro, la desconcentración que tuvo hace unos minutos. Y justamente todo eso había pasado después de que ella regresara del piso inferior del barco, por lo que ahora la respuesta era simple, pero la rubia no parecía capaz de decirlo. De igual manera el resto sabía perfectamente a qué se refería la pelimorada, pero nadie le dio una respuesta a esta ya que seguramente había escuchado todo hace unos minutos. Luca. Juleka, todo esto fue, intentó hablar el peliazul siendo el único que ahora tenía valor para hablar, aunque de igual manera Luca sabía que no debería ser él quien respondiera. Lo cual fue confirmado por la pelimorada quien interrumpió a su hermano a media frase. Juleka. Porque sintieron pena de mí, ¿verdad? No hace falta que me den una excusa, los escuché a todos desde el piso de abajo. Respondió ahora con un tono quebrado ya que la pelimorada estaba al borde de las lágrimas, después de todo y tal como dijo la pelimorada. Esta escuchó todo desde el piso inferior del barco, ya que la ventana que había en su cuarto, la cual comunicaba justamente con la parte inferior de la zona del barco en la que estaban todos ensayando. Fue lo suficientemente cerca como para que la pelimorada escuchara todo con lujo de detalles. Sin decir una palabra más, Juleka salió corriendo del lugar regresando así al piso inferior del barco. Rose. Juleka, espera. Intentó detener a su amiga, lo cual ya era un poco tarde, la pelimorada ya había bajado las escaleras, así que a la rubia no le quedó más que seguirla. Al igual que el peliazul quien estaba preocupado por su hermana. Milene. ¿Creen que debamos seguirlos? Preguntó no muy segura, ya que por la escena que se había provocado por culpa de todos, ahora nadie sabía qué hacer. Izuku. Ya hicimos suficiente, dejemos que Rose y Lucas se encarguen. Respondió con cansancio ya que incluso el peliverde en ese momento no sabía qué hacer, después de todo no conocía a la pelimorada tanto como para poder apoyarla así de la nada. Así que sin hacer más, los 4 restantes que quedaron en el piso superior del barco se sentaron esperando a que Rose y Luca pudieran arreglar las cosas. Nino. Daría lo que fuera para que Narca estuviera aquí ahora, seguramente sabría cómo arreglar todo. Comentó el moreno recordando a todos que la madre de la pelimorada no se encontraba en el barco, ya que ésta se fue a hacer la compra poco después de que todos llegaran. Y tal como opinó el moreno, el resto estuvo de acuerdo con él, pero tampoco podían hacer mucho más que esperar. Así fue aproximadamente por un cuarto de hora, los cuales los 4 jóvenes pasaron en silencio, pero la paz no duró mucho ya que el Kirk que avisaba al peliverde del peligro se activó repentinamente. Izuku al notar esto volteó su cabeza hacia unos edificios que se encontraban en el otro lado del río en el cual estaba aparcado el río, por los cuales una mariposa estaba volando. Pero esta no era normal como el resto, el peliverde rápidamente notó que era una Kuma, el cual empezó a bajar por el río quedando a unos escasos centímetros del agua para pasar desapercibido. Izuku. Esto es malo. Pensó para sí mientras se levantaba del suelo alarmado siendo visto por sus amigos, quienes observaron a Izuku andar hacia la barandilla del barco. Por la cual se asomó el peliverde notando que la ventana que estaba justamente debajo de ellos estaba abierta, y el Akuma parecía estar acercándose a esta ventana. Nino. ¿Qué te pasa, Izuku?
Preguntó confundido el moreno mientras se levantaba de igual manera, empezando así a acercarse a su amigo. Izuku. En Akuma va hacia la ventana del barco, bajen todos ahora del barco, iré a avisar al resto. Informó mientras empezaba a correr hacia las escaleras del piso inferior, mientras que efectivamente Nino, Milene y Iván vieron a la mariposa negra acercarse, por lo que obedecieron a su amigo bajando a la orilla del barco. Mientras que el peliverde por su lado, quien ya había bajado las escaleras, pudo ver a la rubia y al peliazul delante de una puerta. Rose. Vamos Juleka, solo queremos hablar. Intentó razonar la rubia con su amiga para que los dejara entrar, ya que la pelimorada cuando bajó a su cuarto cerró la puerta con cerrojo. Aunque mientras la rubia intentaba hablar con su amiga, el peliazul pudo ver al peliverde bajar con rapidez. Izuku. ¿Dónde está Juleka? Preguntó con rapidez a sus amigos mientras se acercaba donde estaban estos, los cuales parecían confundidos por la preocupación del peliverde. Luca. Se ha encerrado en la habitación y parece que no quiere salir. Explicó con calma sin preguntar por la preocupación de su amigo, ya que Luca nunca había visto al peliverde alarmado y si lo estaba ahora era por algo importante. Rose. Izuku, ¿qué ocurre? Preguntó confundida la rubia por el actuar de su amigo, pero el peliverde no respondió sino que encaró la puerta que estaba cerrada para seguido golpearla con algo de fuerza. Izuku. Juleka, sal de ahí rápido por favor, juro que te explicaremos todo después pero es urgente. Pidió con algo de nervios, aunque de igual manera el peliverde mantuvo la calma el mayor tiempo posible para que nadie entrara en pánico aún más. Las palabras del peliverde por un momento parecía que no habían surgido efecto, pero de un momento para el otro un sonido se pudo escuchar desde la puerta, la cual se abrió dejando ver a la pelimorada, la cual había quitado el cerrojo. Pero cuando los tres jóvenes vieron a su amiga, notaron como el maquillaje de esta estaba algo borroso, ya que, al parecer, la pelimorada estuvo llorando. Juleka. ¿Qué quieren? Preguntó en un tono triste mientras veía al peliverde, al cual le dio una oportunidad para hablar después de escuchar la enorme preocupación a través de la puerta. Pero antes de que Izuku pudiera responder, este mismo notó como la mariposa negra empezó a entrar por la ventana, por lo que sin pensarlo dos veces el peliverde agarró a la pelimorada de su brazo. Izuku. Rápido ven. Pidió mientras tiraba de su amiga con algo de cuidado para no hacerla daño, lo cual pilló por sorpresa a la pelimorada al igual que la rubia y el peliazul, los cuales de igual manera fuera aparatados por el peliverde, quien los desplazó para que se quedaran detrás de él. Rose. Izuku, ¿nos vas a contar qué pasa? Preguntó ya preocupada por el comportamiento tan repentino de su amigo, el cual estaba muy serio mientras miraba en la habitación. Izuku. Es una Akuma. Informó mientras miraba aún al frente al mismo tiempo que poco a poco hacía que sus amigos se echaran hacia atrás, los cuales de igual manera al oír a su amigo vieron a la mariposa negra en la habitación, la cual estaba volando hacia ellos. Al parecer el objetivo de esta era la pelimorada. Juleka. ¿Qué hace una Akuma aquí? Preguntó con miedo mientras continuaba retrocediendo, quedando detrás de su amigo. Izuku. Seguramente intenta akumatizarte. Informó con seriedad mientras aún mantenía la mirada en la mariposa. Rose. Oh no, eso no se lo permitiré, Juleka es demasiado buena como para ser una villana. Negó la rubia mientras abrazaba a la pelimorada de manera sobreprotectora, lo que hizo sonrojar un poco a Juleka y como consecuencia hizo retroceder un poco a la Akuma. Aunque aún no parecía dispuesto a rendirse en su objetivo. Luca. ¿Qué debemos hacer? Preguntó de igual manera serio mientras se mantenía a un lado de su hermana, la cual aunque sentía un poco de vergüenza aún seguía dolida, lo que era el incentivo para que la Akuma se acercara. Izuku. Rose, debes sincerarte con Juleka, cuéntale todo. Informó mientras detenía su paso, ya que los tres jóvenes llegaron hasta la barra de bar que había en el piso inferior del barco, ya que esta también era la cocina. Rose. Juleka, nosotros solo queríamos animarte, todos los años siempre has estado deprimida cuando llegan estas fechas, empezó a hablar la rubia mientras deshacía el abrazo para así poder ver a la pelimorada a la cara, aunque mientras la rubia empezaba a hablar el Akuma, al ver que las palabras empezaban a surgir efecto, aumentó su velocidad para acercarse más rápido. Aunque antes de que el Akuma se pudiera acercar más, el peliverde la encaró con fuerza demostrando su determinación. Izuku. No te atrevas a interrumpirlas. Avisó en un tono que solo dejaba en claro que si el Akuma daba un paso más el peliverde no se iba a quedar quieto.
Esto pareció funcionar ya que la fuerza de voluntad que estaba expulsando ahora el peliverde sobrepasó al sentimiento de dolor que sentía ahora la pelimorada, el cual disminuía poco a poco. Lo que hizo retroceder a la Kuma de gran manera, haciendo que éste regresara al cuarto, lo cual fue visto por el peliazul, quien solo dejó salir una sonrisa al ver la preocupación del peliverde por sus amigos. Rose. Juleka solo quería ayudarte, ¿me perdonas? Pidió la rubia mientras miraba a su amiga con sus ojos un poco cristalizados, demostrando el arrepentimiento que sentía la rubia. Juleka al terminar de oír a su amiga la preocupación que ésta demostró, sin pensarlo dos veces la abrazó en un cálido abrazo. Juleka. Pues claro que te perdono. Respondió en un tono amable ya sin sentir el dolor que sintió hace unos minutos, lo que hizo que el Akuma se retirara por donde vino. El peliverde al ver esto bajó su guardia para seguidamente caer de culo al suelo mientras suspiraba aliviado. Izuku. Menos mal que se acabó. Comentó con alivio el peliverde lo que fue escuchado por ambos chicas, las cuales al oír a su amigo notaron que el Akuma ya no estaba. Rose. Lo lograste Juleka, espantaste al Akuma jajaja. Rió con alegría mientras daba unos saltitos de la emoción, mientras que Juleka dejó salir una sonrisa. Juleka. Lo hicimos juntas. Corrigió a su amiga, la cual enternecida abrazó a la pelimorada con emoción. Izuku. La próxima vez Rose, intenta ser sincera desde el inicio por favor. Pidió con cansancio por las repentinas emociones que se desbordaron por culpa del ataque sorpresa de la Akuma. Rose. Jeje sí, lo siento por eso. Se disculpó mientras se separaba de su amiga, mientras que Izuku al oírla se levantó del suelo quedando de pie. Izuku. Bueno Luka, mejor dejémoslas solas, creo que Juleka necesita la ayuda de su amiga para arreglar su maquillaje. Comentó con calma mientras le recordaba a la rubia cómo se le había quedado el maquillaje a su amiga. Rose. Es cierto, vayamos a tu cuarto. Respondió con emoción mientras agarraba a la pelimorada con felicidad, la cual sorprendida fue arrastrada hacia su cuarto. Nota. Ay pero qué buenas tijeras, no sigamos. Mientras que ambas chicas se fueron por un lado, Luka y Izuku empezaron a subir las escaleras subiendo a la cubierta, donde pudieron ver a sus amigos y a la madre de la pelimorada y el peliazul. La cual se acercó con rapidez donde estaban Luka y Izuku, quienes sorprendidos solo se detuvieron viendo cómo la mayor quedó al frente de estos. Anarca. ¿Dónde está esa mariposa? Tengo una matamoscas que tiene su nombre escrito. Preguntó de manera agresiva mientras dejaba salir su lado sobreprotector como madre, ganando una gota de ambos chicos. Izuku. Juleka y Rose pudieron ahuyentarlo. No se preocupe, ya no corre peligro su hija. Informó con calma para relajar un poco el ambiente, el cual se volvió un poco tenso al ver a la madre de ambos jóvenes con un matamoscas en mano. Después de ese momento algo absurdo, ambos chicos contaron lo que ocurrió y dónde estaban ahora ambas chicas, por lo que sin excepciones todos se sintieron alegres por su amiga. Así que sin mucho más que hacer, y como ninguno tenía la intención de interrumpir el momento entre ambas chicas, cada uno regresó a su casa terminando así el día. Fin del capítulo. Continuará, chao.